Una vez aprobada la reforma al artículo 3, el 28 de octubre de 1934 se organizó una gran manifestación de apoyo a la educación socialista. Las crónicas hablan de 150,000 asistentes. Por 6 horas desfilaron maestros, estudiantes, obreros, campesinos, jóvenes, empleados públicos. Algunas mantas reflejaban el sentir de quienes apoyaban la reforma y el clima de confrontación con la Iglesia Católica. El clero hace esclavos, la educación socialista hace hombres libres. Madres, la escuela socialista hará que vuestros hijos os respeten por convicción, no por miedo al diablo. El proletariado necesita pan, no doctores honoris causa. Expulsando al cura, México se cura. El bloque izquierda del magisterio pide a Monseñor Gómez Morín organice su universidad católica. El Estado fundará la socialista. Lázaro Cárdenas asumió la presidencia de la República en diciembre de 1934. Nombró secretario de Educación a Ignacio García Telles, quien presentó un amplio programa de educación pública para concretar los principios de la educación socialista. Debía ser emancipadora, única, obligatoria, gratuita, científica, técnica, de trabajo, socialmente útil, desfanatizadora, integral, destinada no solo a la niñez y juventud, sino también a los obreros y campesinos. La reacción de la Iglesia Católica no se hizo esperar. El arzobispo de México, Pascual Díaz, amenazó en abril de 1934 con excomulgar a los padres de familia que enviaran a sus hijos a las escuelas socialistas. Los grupos conservadores también repudiaron la educación socialista. Los latifundistas, empresarios y comerciantes vieron en peligro sus propiedades. Sentían que era una amenaza para el sistema capitalista que tantos privilegios les había dado. Los principales diarios de la época, Excelsior y El Universal, abrieron sus páginas para criticar la reforma y defender la educación católica. El episcopado emitió una carta pastoral contraria a la educación socialista y a la enseñanza de la sexualidad que decía: mientras sea obligatoria la enseñanza socialista, no es lícito a los católicos abrir y sostener escuelas públicas que estén sujetas a dichas leyes, ni acudir o enviar a sus hijos a las mismas, sean oficiales o particulares. La Iglesia Católica le declaró la guerra a la educación socialista. Una carta pastoral más fuerte, publicada el 12 de enero de 1936, subrayó que no se podía ser católico y socialista y pidió que los padres no enviaran a sus hijos a las escuelas socialistas, en cuyo caso cometían pecado mortal, sino también prohibió a los maestros que enseñaran esa ideología. Los profesores y directores que la avalaran eran contrarios a la fe y a la moral y solo serían absueltos del pecado que cometían si se retractaban y prometían corregirse. Exhortó a los alumnos a no asistir a esas escuelas. Una nueva carta pastoral, emitida en diciembre de 1936, llamaba a la resistencia pasiva a sus fieles contra la escuela socialista. Se libraba nuevamente una batalla frontal entre la Iglesia Católica y los grupos conservadores contra el Estado mexicano y la escuela pública.